Ahora vamos con la última expositora. Ella es la doctora María Eugenia de la O. Es doctora en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Universidad Occidente. Entre sus principales temas de investigación destaca el campo de la sociología del trabajo, el empleo femenino, la industria maquiladora, la violencia y los jóvenes de la frontera norte de México y los jóvenes inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, tiene la palabra. Muchas gracias. Después de los 10 minutos que me ha dejado Manuel. ¿Cuánto tiene? Porque luego si le va mal dice, ay, Manuel tuvo la culpa. No. Ya nos conocemos hace 30 años y siempre pasa lo mismo. Bueno, le quiero agradecer mucho su invitación, estar con ustedes y lo que quisiera presentar es un poco estos nuevos destinos migratorios con el tema de los Dreamers y cómo los Dreamers han adquirido una visibilidad política, pero también tienen otro sentido demográfico y tienen otro sentido histórico y un sentido de las políticas educativas en Estados Unidos. Entonces, si tomamos en consideración que en Estados Unidos actualmente, ayer ya se decía en la inauguración, la cantidad de mexicanos o de origen mexicano que está en Estados Unidos llega alrededor de los 35, casi 36 millones, y de estos, los inmigrantes nacidos en México son 11.5 millones, y de segunda y tercera generación son 24.3 millones, lo que hace que pues muchos mexicanos están en Estados Unidos y casi la misma cantidad de varones que de mujeres. Pero hay un grupo importante que destaca por el grupo de edad, que es de 0 a 29 años y es casi 1 millón. De estos, más del 83% no cuentan con ciudadanía estadounidense y probablemente migraron siendo menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este grupo? Si pudiéramos empezar a definir quiénes son los Dreamers. Encontramos, por un lado, que los Dreamers son un grupo de población, ¿no? Evidentemente 0 a 29 años, digamos en términos demográficos, pero también en términos demográficos es el grupo que en población está creciendo y es el que se está haciendo cargo de los trabajos y de los trabajos de cuidado, además del envejecimiento de la población en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucho se ha estudiado este grupo de población como un grupo demográfico importante, porque además eran los grupos de edad en los que habitualmente se migraba, pero ahora son los grupos que están creciendo en Estados Unidos. Se les ha estudiado mucho como fuerza de trabajo y también con un concepto que ha sido criticado, pero que sirve un poco, que es la generación 1.5, que es esta generación que ni nació, pero que tampoco tiene documentación, ¿no? Entonces está en este umbral de crecer en Estados Unidos, de estar desde pequeñitos, pero no carecer de documentación que les permita esta identidad migratoria. Este grupo de edad, justamente por haber crecido en Estados Unidos, tiene necesidades educativas claras, ¿no? Y además, en los años recientes, como lo sabrán ustedes perfectamente, es un grupo de presión política cuya demanda principal inició siendo el derecho a la educación independientemente del estatus migratorio, pero que además va más allá de esta lucha, ¿no? Es una generación que por haber crecido en Estados Unidos está negociando continuamente su derecho a ser y a pertenecer al único contexto que conocen, que es Estados Unidos, ¿no? Ya no es esta generación que conocimos que tenía esta migración de retorno y que podía tener una construcción de sentido más o menos qué es México y qué es Estados Unidos. Para ellos es un recuerdo de lo que es México y han crecido básicamente en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué generación me estoy hablando y por qué se volvió un tema importante? Primero, como ustedes sabrán, las leyes en Estados Unidos en 1975 ponen esta ley en donde se permite la privacidad en la condición de ciudadanía, es decir,
no se investiga si son migrantes indocumentados o no los que tienen acceso a la escuela. Y esto es importante por lo que se decía ayer. ¿Se acuerdan de las escuelas de los mexicanos y las escuelas de los no mexicanos? Entonces, esto es parte justamente de todas las luchas de derechos civiles que se han tenido y que se logran, ¿no? Después está esta lucha del juicio de Player versus Doe en 1982, cuyo resultado final es el derecho a la educación de los 12 años, ¿no? Es decir, hasta high school. Pero esta ley no definió qué política se seguiría en la educación superior, es decir, en los estudios universitarios. Se tiene la obligatoriedad y el derecho de los estudios hasta 12 años, pero no se tiene la regulación o el acceso a estudios universitarios. Y en 1996, esta ley de Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act es la que más empieza a regular y a castigar a la población migratoria con implicaciones a la migración legal e ilegal, con los requisitos y restricciones a beneficios del gobierno a este tipo de población y la regulación a los empleadores de aquellos que no presentaran la identificación de una estadía legal, por lo cual se empiezan como a ceñir los mercados laborales, los lugares a donde estudiar, etcétera, ¿no? Y muchos estados además reducen los beneficios que habían extendido a este tipo de población. Entonces, si bien no se prohíbe la promoción a estudiantes indocumentados a la educación superior, tampoco se ofrece una condición para poder acceder. Por eso es que el movimiento de los Dreamers es básicamente el problema que se da con el acceso a la educación universitaria independientemente del estatus migratorio, porque en muchos estados había la restricción de ingreso a Estados Unidos. Entonces, del lado izquierdo podemos tener un eje de tiempo que va del 2001 al 2014 que nos permite entender por qué el DREAM Act fue el detonante de esta organización de los Dreamers y de ahí mismo su nombre, ¿no? Dreamers por el DREAM Act. Esta propuesta permitía identificar a este grupo que llegó muy pequeñito a Estados Unidos, crece en Estados Unidos, tiene estas regulaciones atrás, pero el acceso a la educación universitaria es muy difícil, incluso en algunos estados sancionada. Entonces el DREAM Act presenta estas posibilidades de no solamente ser un camino de ciudadanización, sino también era un camino para reconocer las necesidades de esa población, pero viene y se vota en diferentes momentos, hay alianzas entre republicanos y demócratas, hay rechazo de republicanos, hay ajustes al DREAM Act, ¿no? En varias versiones, pero no se logra nunca su aprobación, ya sea por la votación, por las enmiendas que se piden, etcétera. Entonces, el 15 de junio del 2012, Barack Obama anuncia la acción diferida para aquellos que llegaron en la infancia, ¿no? Conocido como DACA. Y esto abre la puerta a un grupo de población que reuniera ciertas características. Y el 20 de noviembre se propone otra acción para que se ampliara el número de edad, porque se había restringido, y para que se reconociera a aquellas familias que tenían hijos nacidos en Estados Unidos y, dada la oleada que había de deportación, pudiesen tener cierta cobertura legal temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da del lado del derecho en este contexto del DREAM Act? Bueno, esto empezó a generar expectativas. Muchos jóvenes de los que se han entrevistado y de los que se han documentado que desde el 2001 empiezan a tener la expectativa de que se aprobara el DREAM Act, empiezan a organizarse para tener este acceso a la educación, para ver cuáles eran las condiciones de cada universidad pública y cómo el estatus legal era un problema no solamente migratorio de acceso a las universidades, sino también de dignidad, de deportación de las familias, de cobertura y seguridad para sus comunidades, ¿no? Pero también se da una diversidad de movimientos. El movimiento Dreamer no solamente fue solo un movimiento, sino que son variadas diversidades de movimientos con estrategias mediáticas, con un alcance geográfico muy importante, con formas de organización distintas, con comités que hubo desde comunitarios, ¿no? en los barrios básicamente latinos, con universidades
y de la diversidad de iglesias que existe hubo un apoyo muy importante. Aquí cabe resaltar, justamente por lo que ayer veíamos en las presentaciones de qué es lo que se logró en 20 años, qué es lo que no se ha logrado en 20 años, que justamente esto es lo que se logró, que muchas de las organizaciones que se generan en los años 60 y por los derechos civiles son los que apoyaron la formación de estas organizaciones de inmigrantes, pero también la organización de los Dreamers. Son los que les apoyaron, los que les dieron la formación para tener los discursos, la argumentación frente a los parlamentos, frente a los senados. Fueron formadores de estas generaciones. Y su principal voz política es Dream Action Coalition, el Unite We Dreamer, que cuenta con 52 organizaciones y tiene registros de alianzas en 25 estados, y Dream Activist. Todos tienen diferentes formas de activismo, pero este tipo de activismo generó una conciencia de que esta situación migratoria no solamente era un peligro inminente de deportación, sino un obstáculo para aquellas generaciones que han crecido desde pequeñitos en Estados Unidos para tener una cuestión digna y para que su profesionalidad o su acceso a la universidad fuese reconocido. Es decir, muchos salían de las universidades pero volvían al mismo mercado laboral que no les reconoce por no tener documentos, ¿no? Y también se generó un gran apoyo familiar, especialmente de las madres, que generó otro movimiento que son las Dream Mom, que empezaron en Florida y ahora tienen muchos movimientos en casi todas las universidades en apoyo a sus hijos. Lo que llama la atención también de este grupo es que casi todas son señoras que están en condición indocumentada, pero que además se dedican a limpieza de oficinas, que tienen trabajos de bajos rangos y con el poco tiempo que le queda, se dedican a organizar comunitariamente y apoyar las demandas de sus hijos, ¿no? Y este movimiento trascendió hacia México porque están los llamados otros Dreamers, que son todos los deportados o los que han decidido regresar con la expectativa de poder seguir estudiando en México, pero lo cual no ha sido nada fácil porque no hay una articulación con el sistema de México. Entonces, estos son parte de los grupos que pueden verse por estado, ¿no? Y casi todos están organizados, ya sea lo que les decía, por coaliciones o por organizaciones hispanas y de derechos de inmigrantes, pero también con las organizaciones universitarias. Entonces, es como se han ido articulando, por eso es que podemos ver un poco cómo estas alianzas tienen este mismo tipo de características, ¿no? Aquí están las otras, ¿no? Que además muchas de estas organizaciones a veces tienen los mismos miembros, entonces algunos pertenecen a una, pero también pertenecen al movimiento de los Dreamers, o a veces salen de una y se especializan en otra. Entonces hay un gran movimiento dentro de las mismas organizaciones que no podría uno decir exactamente son solo Dreamers, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la coyuntura importante para esta generación? Que cuando se aprueba DACA, ¿no?, este programa de acción diferida para quienes arribaron a la infancia, establece características que hace que se divida el movimiento, ¿no? Si bien muchos tenían la expectativa de que el Dream Act abriera las posibilidades para estas generaciones que crecieron desde pequeños en Estados Unidos, al establecerse el 15 de junio del 2012 que fueran menores de 31 años, que hubiesen llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que hubieran estado de manera constante y físicamente en Estados Unidos, porque recuerden que es una población que a veces entra y sale, ¿no? Entonces son este grupo que han permanecido, y haber entrado sin inspección al país, o sea, con un estatus legal sin documentos, o que se les haya vencido las visas, ¿no? ¿Y qué se necesitaba para poder entrar a calificar, como se dice? ¿No? Haber estado físicamente presente en Estados Unidos y haberse graduado en una high school en el estado en donde se vaya a solicitar, o haber sido un veterano honorable de guerra y haberse retirado, ¿no? Lo cual mucha gente políticamente criticó esto porque generó una división entre los jóvenes, entre los que podían ser dacamentados, ellos mismos dicen, ¿no?, temporalmente regulados, y los que quedaron fuera. Entonces pareciera ser que primero había una criminalización de los padres al decir, ustedes no fueron culpables de haber llegado a este país siendo pequeños, no fue su decisión, entonces se echaba la culpa a los padres. Entonces había una criminalización de los padres y había un enfrentamiento. Luego se divide la generación con lo que establece DACA entre los que pudieron tener acceso a esta condición y los que no. Entonces, ¿qué es lo que se puede obtener con DACA?
es tener un permiso de trabajo legal, pero es temporal en Estados Unidos, viajar dentro de Estados Unidos, lo cual estaba muy restringido en muchos lugares, se llega y no se mueve mucho porque hay una especie como de revisión en ciertos puntos y la gente no se mueve, y obtener una licencia de conducir también con un corto plazo. Que acuérdense que las licencias de conducir ha sido uno de los temas muy importantes para estas comunidades, porque en un tiempo era la única forma de identificación y en algunos estados se quitó, ¿no? Pero en otros hay una cosa que se llama el privilegio, ¿no? Que son los documentos para manejar en donde aparece como privilegio y entonces ya aparece uno automáticamente como indocumentado, ¿no? Clasificado como indocumentado. Entonces la gente los jovencitos no querían tener los privilegios, sino tener el derecho a una licencia y ser identificados y llevar una vida social como la llevaban sus amigos, que a los 16 años ya tenían licencias, tenían acceso a transporte y además eso les permitía una movilidad laboral mucho mejor, ¿no? Pero ¿cuáles son las restricciones? Ellos no pueden entrar a FAFSA, ¿no? Que es este acceso a los fondos federales para educación, ¿no? Porque son indocumentados. Tampoco tienen acceso a sistemas y colegios de universidades públicas. Algunas ya lo han logrado en cierto sentido en California, algunas en Texas, ¿no? Pero también DACA no es el DREAM Act. El DREAM Act habría muchas más posibilidades a la comunidad y a todos los jóvenes, y en el otro solo restringe, ¿no? Y tampoco es una tarjeta verde, que había una expectativa. Entonces, para muchos fue una buena oportunidad, pero para otros segregó a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ellos mismos dicen, bueno, hemos pasado de indocumentados a dacamentados, ¿no? Estamos con DACA y somos temporalmente recibidos en este país. Y entonces, de 1 millón de solicitudes, 962 fueron aceptadas para su revisión y solo 55,000 fueron rechazadas y 77,000 fueron aprobadas. Si se fijan en los años del inicio de cómo empezó este programa a cómo está ahora, más o menos ha logrado como un mantenimiento histórico, ¿no? Los primeros años es lógico que empieza, que es muy, muy fuerte, pero ahora las comunidades hispanas, que aquí también es ¿quién es el hispano? ¿Quién es el latino? ¿Verdad? Están tratando de convencer a sus jóvenes de que accedan. Hay mucho miedo porque había el sentimiento de que una vez que uno entra, ya te identificaron, aunque existe la confidencialidad de que no va a pasar nada con tus documentos, pero siempre existe ese miedo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que han tenido sus solicitudes aprobadas? Mayormente es México, ¿no? O sea, el 80.4% de los que solicitaron eran mexicanos y fueron aceptados, ¿no? Sigue El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur, Brasil y el resto de países en donde hay una gran diversidad de nacionalidades, ¿no? Pero mayormente quienes han hecho uso de este programa son las comunidades mexicanas, y más en donde están las comunidades mexicanas, obviamente que es California, Texas, Illinois, Nueva York, Arizona, y luego se empieza a dividir pues por todas las pequeñas ciudades que son nuevos destinos. Ay, ya me pasé. Ups. Acá está, ¿no? Donde les decía. Entonces son mayormente mexicanos y en los lugares de residencia en donde abunda la población de este origen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y no es raro que en estos lugares sean donde están los mayores grupos Dreamers y la mayor organización, y en donde inicialmente se organizaron y que tuvieron estas alianzas con estos grupos de derechos civiles de larga data con derechos promigrantes, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de DACA, hay lo que se llama el sistema como de cuotas nacionales, y cada estado tiene una restricción para sus propias acceso a matrículas, ¿no? Y también eso hace que los costos sean desiguales. Es decir, aquí tenemos un mapa en donde en algunos estados se ha logrado que se reconozca tener acceso como si fuese residente, ¿no? Es decir, no pagan como extranjeros, al ser indocumentados tendrían que pagar como extranjeros. Las cuotas pueden llegar a ser muy altas, pero esto depende de la regulación de cada estado. Entonces, aún con DACA, aún teniendo el permiso, aún hay en todos los estados diversidad. Entonces, si se fijan en las zonas grises, son esos estados en los que no hay una ley de equidad de matrícula, ¿no? Y que muchos indocumentados pueden restringir su acceso
a estas universidades. En unos incluso físicamente no está prohibido que entren personas sin documentos. Entonces, lo que vemos es que hay una diversidad de legislaciones educativas y de manejos de matrículas que pueden encarecer o disminuir los costos y que pueden aumentar o disminuir las posibilidades, y entonces en donde se esté es donde se podría tener la posibilidad de tener acceso a esta educación. Entonces, por eso los Dreamers han tenido que diversificar sus políticas de acción, porque es diferente en cada estado, y lo que han logrado cabildear en cada estado tiene que ver con referencia con las regulaciones locales de educación y de iniciativas de sus propios representantes. Entonces, yo lo que quiero hablar es del caso de Utah, ¿no? Porque normalmente han sido más documentados los casos de donde están nuestras comunidades mucho más presentes, y estos son de los casos en donde hay los nuevos destinos migratorios, y que ha sido como muy interesante porque el DREAM Act inició con una iniciativa de un representante de Utah, republicano, blanco y mormón. Entonces eso es como muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hablábamos de estas fronteras, ¿no? Y que pensábamos la frontera física que tenemos en México, Estados Unidos, esta frontera ya se ha ido como deslizando. Hay clasificaciones que han hecho Durán y Massey y Zúñiga y otros, en donde lo dividen en 5 grandes fases, ¿no? La primera fase, que es la migración histórica, digamos que está el 66% de los mexicanos, al menos hasta el 2010, que está marcado con el número 1, si se fijan claramente es la frontera, ¿no? Nuestra frontera histórica, en donde la gente va y viene y se ha ido conformando de numerosas formas, ¿no? Y tanto como una presencia histórica de mexicanos. La segunda, el número 2, que es la sudoeste, y que está el 6.1 de los mexicanos, son los otros destinos que empezaron a partir de los 80 y de los 90, y es en donde se encuentra el caso de Utah, con una estrella. Y luego tenemos la expansión hacia los Grandes Lagos, que está el 7.6 de la población, que está toda esta parte de Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, y que bueno, Illinois ya era un destino histórico, pero se ha ido subiendo hacia el norte. Y luego las grandes, la expansión hacia la costa este, en donde está el 12.2 de la población, y que está toda esta parte de Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, y que está hasta Florida, y que es una de las que empiezan a ser muy relevantes, y la cuestión de las grandes planicies, que está el número 5, que son Wyoming, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri. Entonces, si pensáramos en unas nuevas fronteras de los mexicanos en Estados Unidos, podríamos ver que ya estamos pues en varios lugares y que responden a diferentes procesos históricos con diferente tipo de población, pero que si lo cruzamos con el mapa anterior, vemos que no en todos los estados los jóvenes mexicanos que son Dreamers y que están en edad de acceder a la educación universitaria tendrán las mismas posibilidades que los otros. Entonces, en el caso de Utah, ¿qué encontramos? Bueno, había primeras comunidades hispanas desde 1890. Estas fotografías son recopiladas por el doctor Armando Solórzano de la Universidad de Utah, y las primeras comunidades hispanas en 1890 que estaban ahí históricamente, porque recuerden que era parte de nuestro país, ¿no? Utah, y que se perdió. Y durante la Revolución hay un flujo muy importante, ¿no? Después hay otro flujo importante por los trabajadores del ferrocarril en 1869-1920, y luego hay otro importante momento en 1940 por la Segunda Guerra Mundial de trabajadores que van al ferrocarril. Y luego hay la contratación de mineros en 1912, en 1945 en el cañón de Brigham y en las minas de cobre. Pero ahí la recepción no fue tan buena porque se trajeron a los mexicanos porque hubo una gran huelga de los trabajadores mineros anglos, traen a los mexicanos y a puertorriqueños, y ahí se hace una segregación étnica muy interesante entre los puertorriqueños, los mexicanos, y además eran mineros mormones. Entonces también hay una división entre población católica de origen hispano y población mormona de origen anglo, ¿no? Entonces ahí empieza a ser una importante cambio. Luego está la depresión, la segregación económica, religiosa y social, ¿no? Que aquí es otro elemento muy interesante. ¿Ya me pasé? ¿No? Sí. ¿Ya? 3 minutos.
Hoy, 3 minutos. Oye, y él se tardó más. Bueno, en Iowa, en Salt Lake City, lo que vemos es toda esta carrera de los mexicanos. Están en estos lugares, en Salt Lake City, que es la capital, en Provo, en Beaver, en Logan, ¿no? Y en la ciudad está dividida por el este, no digo el west. El que va al west es quien está, ahí, como estoy aquí viendo en los dos, acá están, ¿no? Ahí es donde están históricamente, trabajan en las zonas urbanas, pero también trabajan en los ranchos y en los destinos de montaña. Y los destinos de montaña porque se hacen cargo de las tareas del turismo de montaña, etcétera. Entonces, pero también son criadores de pavos, también hacen cosas de pastoreo y en las minas, ¿no? Y en el west es la parte mexicana, ¿no? En donde ustedes pueden ver que es Murray Kern en West Valley, en donde hay mucha presencia mexicana y se mexicaniza el panorama, ¿no? Los SWAT meets, etcétera, y los eventos religiosos son muy importantes porque se conserva una parte católica importante, pero también ya hay una conversión de jóvenes. ¿Y por qué es importante para los Dreamers? Porque muchos de los padres migran de California y de Arizona porque van a las iglesias mormonas porque les ofrecieron educación universitaria privada para los hijos, que es una de las opciones que ellos pueden tener para poder acceder a educación. Entonces, en las entrevistas salían muy repetidamente o que dejaban Arizona porque estaban las condiciones muy políticamente de persecución, pero también porque tenían la posibilidad de estudios para los hijos, y también está la Iglesia de la Luz del Mundo, más la presencia católica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos que están en Utah? Bueno, casi son igual a hombres, mujeres, etcétera, pero si se fijan, la población no autorizada casi es la población de los Dreamers. Es una población muy joven. Hay otra vez aquí. Es una población muy joven, y en el segundo cuadro es lo importante es, si se fijan en los padres casi todos no tienen estatus migratorio, pero ya empiezan a tener hijos. Y en el cuadro anterior, si se fijan, los años de residencia no es una población que tuviera mucho tiempo. Los que tienen más de 20 años es el 14%. La gente empezó a migrar relativamente hace poco tiempo a este nuevo destino migratorio. Entonces, ¿qué es lo que ellos me decían en esto? Nosotros no venimos, nos trajeron, ¿no? En casi todos los testimonios. Entonces, venían de la Ciudad de México, de Veracruz, de Jalisco, de Michoacán, pero también venían de California y Arizona, ¿no? Es la misma historia de que venimos a mejorar las condiciones educativas y de vida de los hijos y las posibilidades que existían en cada uno, ¿no? Pero lo interesante es los modelos que encontramos de educación, ¿no? Nacen en México, inician escolarización en México, migran pequeñitos, hacen todo en el sistema educativo, pero luego tienen eventos que los hacen regresar a México, se reinternan indocumentadamente, tienen interrupciones en los dos sistemas, ¿no? Hay otros que llegaron desde pequeños e hicieron toda su educación allá, y hay otros que llegan siendo grandes y son los que tienen muchos más problemas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población que tiene diferentes oportunidades de acumulación de conocimientos y de acceso al inglés y de conocimiento al sistema de Estados Unidos que no les permiten tener las mismas posibilidades. Entonces, ahí podemos ver como un poco eso. Ahora voy a ir como rápido. Entonces, en Utah, ¿qué pasa? Ellos lograron la HB 144 que les permite tener el acceso a la universidad con los mismos costos universitarios como si fuesen residentes. De no hacerlo así, tendrían que pagar estos costos diferenciales, si se fijan, de $3,000 a $9,000, ¿no? Eso es un cambio así como sustantivo, si no lo tienen. Entonces, los que han obtenido DACA allá, son el 79%, están tratando de que la gente incremente su acceso, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando con ellos? Aún dicen, aún con DACA no nos sentimos seguros, y aún con DACA no tenemos el dinero para incluso aplicar, ¿no? Para este acceso a la acción diferida son $420, $430, y muchos habían pasado pues mucho tiempo para poder reunir ese dinero o se endeudaban, y cuando había errores tenían que volver a pagar. Entonces, desde el acceso es un poco difícil. Luego, lograr el costo para la matrícula escolar es otro tanto problema, más
los problemas que trae en sí el aplicar, porque hay miedo de que se les reconozca, ¿no? Ellos están organizados a través de blogs, Facebook, YouTube, etcétera, pero también tienen acceso a otras organizaciones que les han permitido tener acceso y tienen alianzas con California, Texas, Illinois, Arizona. Y por primera vez muchos salieron de Utah en las grandes marchas del 2010 y ellos narran cómo pues tenían 17, 18 años, son muy jovencitos estos activistas, y el miedo que tenían de salir y de ser captados en el tránsito, porque siempre hay la historia en Utah de que no hay que salir hacia Las Vegas o hacia Nevada porque te van a agarrar. Entonces son gente que no ha salido nunca incluso de Salt Lake City. Entonces lo que encontramos es como una complejidad de dónde están. Hay organizaciones latinas que se han organizado, que vienen de mucho tiempo, pero que hay otras que son locales, ¿no? Y que se han organizado en derechos civiles. Las que ellos tienen como Dreamers, en capítulos de las grandes organizaciones, pero sus propias organizaciones, y las organizaciones que han empezado a emerger, porque es muy importante que tengan fondos privados de sus propias organizaciones para poder tener acceso a la educación. Entonces, todos estos han logrado recaudación de fondos para que ellos tengan acceso a esas becas, porque si no es imposible que lo tengan. Esta parte es como la parte de organización política, ¿no? Y la parte de Dreamers totalmente. Entonces, esta es como una recopilación que hice de los diarios y de las marchas que ellos hicieron en Salt Lake City, que aunque son pequeñas, bueno, digamos, no son las masivas que vemos en California, pero es interesante porque son generaciones muy recientes, sin padres activistas, con activismo muy reciente y que viene de California o de Arizona, y que ellos son los primeros que están formando a las siguientes generaciones, ¿no? Y su activismo lo iniciaron a los 14, 15 años, y las grandes marchas en donde acuden ya son a los 17, etcétera, ¿no? Entonces, si ven en esta foto, casi son todos estos los dirigentes, y son bien jovencitos. Entonces, son abogados, están estudiando sociología, muchos ya empezaron sus másters, ¿no? Y esta es una exposición que hubo sobre los Dreamers en 2010, cuando todavía no pasaba la legislación, en donde ellos hicieron, una fotógrafa junto con otra pedagoga que hay, Annie Bauer, que está en Utah, en donde ellos ponían sus testimonios de cómo se sentían y con una expresión fotográfica que los ocultaba para no ser identificados, porque en Utah todo el mundo se conoce, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabe quién es indocumentado, quién no, etcétera. Entonces, esos testimonios son muy bonitos y tristes porque reflejan exactamente lo que pasa, cómo ellos llegan de pequeñitos, cómo son americanos sin papeles, cómo ellos se identifican y sienten que por más que han luchado y han seguido todo lo que se les ha dicho en el sistema gringo de ser buenos ciudadanos, buenos americanos, hacer trabajo comunitario, estar insertos en sus sociedades, y aún así no son americanos y ya no saben nada de sus países de origen, ¿no? Entonces muchos me repetían siempre, somos americanos sin documentos, ¿no? Entonces, que es como una cuestión distinta a las generaciones que encontrábamos, que había una remembranza sobre su país, etcétera. Ellos han crecido viendo América y el recuerdo ni siquiera ya es recuerdo de sus padres porque vinieron de muy pequeñitos. Y lo que más me impresionaba de este grupo es que había unos que habían llegado a Estados Unidos por coyotes especializados en tráfico de niños, y las familias habían sido separadas por semanas para luego reunirse o en Utah o en California, y ellos tenían además ese problema de identidad. ¿Seremos los bebés de nuestros papás o nos entregarían a otro papá? ¿No? Era así como, porque eran bebés como de 3, 6 meses y eran separados por 2, 3 semanas hasta que el coyote los lograba pasar, porque no podían pasar toda la familia junta. Entonces son historias de separación, de reunificación, de dudas identitarias y de nuevos contextos migratorios, ¿no? Gracias. Muchas gracias a los tres. Pues nos han brindado muchos elementos de análisis para entender la identidad y la cultura de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a abrir un momento para comentarios y preguntas. Nos queda poco tiempo, entonces yo creo que solo vamos a hacer una ronda. ¿Alguien tiene? A ver, son 2. Primero por acá. Sí. Muchas gracias. Estuvieron
excelentes las presentaciones. Yo tengo una tarea para Kholef. Ahora, creo que es muy bonita su obra, estamos totalmente encantados, tenemos que presentarlos allá en nuestras comunidades para que los admiren, pero yo tengo una tarea, yo creo que su universidad sería excelente para tener los archivos de los inmigrantes, del movimiento, porque hasta ahorita no hay un archivo centralizado y es obvio que es muy necesario para los académicos del futuro, para los mismos Dreamers, para las familias, tener un archivo. Así es de que espero que consideren esto y también que consideren, por favor, seguir adelante con estos encuentros en diferentes partes de ambos países. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su trabajo. Muchas gracias. Felicidades a los organizadores de este nuevo congreso. Yo una pregunta muy concreta para el doctor Valenzuela. En alguna ocasión escuché yo al doctor Miguel León Portilla haciendo un señalamiento didáctico, académico, sobre la figura de Vasconcelos. Usted la tocó muy bien. Y también, pues ahora me surge también la idea, porque estoy trabajando sobre ese aspecto, de Octavio Paz. ¿En qué consistió a la hora de hacer su obra intelectual no precisar el panorama real que se estaba desarrollando en nuestras fronteras? ¿Sería cuestión de su visión ideológica o que les faltó un poco alcance de investigación en sus apreciaciones? Muchas gracias. Aquí, creo que, no sé si todavía aquí tengan... Aquí habían levantado la mano y atrás. Ajá. Bueno, son 2 participaciones más. Bueno, sí. Escuchando al doctor Charles, no puedo pronunciar su apellido, y al doctor Valenzuela, vino a la mente una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿hay lengua oficial en Estados Unidos? No. Bueno, entonces, si no la hay, lo que vino a mi mente fue el lenguaje como herramienta de resistencia y como herramienta de opresión. Entonces, me viene a la mente la educación bilingüe y de English Only Movement, que trataba de oprimir. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la lengua y para tratar de integrar a niños al mainstream? No solo los que vienen de México y de Latinoamérica, sino los que vienen de Corea y de todos. Y una pregunta a todos. ¿Qué visualizan ustedes en el año 2030, cuando los latinos serán la mayoría de las minorías? ¿Será un grupo bilingüe completamente? ¿O qué opinan sobre esto? Una pregunta más y ya le damos la palabra a los expositores. This is a fantastic panel. Congratulations. The entire conference has been incredibly fantastic. I have a question for Charles Tatum in particular. As you know, Charles, many of us are trained as modernists and as positivists in Chicana and Chicano studies and as interdisciplinary. I wanted, but since the late 1980s and the decade of the 1990s, Chicana theorists have, such as Ansaldúa and Chabran, Dinner Session, and Linda Fregoso, have given voice to Chicano cultural studies. And they especially took to task elite white American cultural studies
programs and journals who have ignored the difference that scholars of color have contributed to Chicana culture, to cultural studies, period. So what I wanted to ask you is, do you see a difference between traditional Chicano studies and Chicano cultural studies? And if you do, what is it? ¿Quién quiere responder primero? Voy a empezar con la última pregunta. Adelaida, what I tried to do, my time was short, so I didn't do full justice to the anthologies that have been organized and edited by Alicia Gaspar de Alba, who is among us, by Norma Cantú and others, and also by Abel Payan, etc. I think those anthologies of more recent publication, more recent vintage, not the most recent, but in the decade of the 2000s, represent that change in theoretical orientation. And the essays contained in those edited anthologies, I think, bear strong witness to the fact that there's a very new concept of Chicano cultural studies that is very different from even the traditional scholars like I'm not going to call them traditional scholars, but the scholars like Américo Paredes, Ramón Saldívar, José Limón. So there is a divide, and I think those anthologies point the way, as well as the recent anthology of Víctor Sorel, point the way to a new concept of Chicano cultural studies. We don't have time to go into the nuances of it, but I would say that there's a general shift that's been coming for a long time, but codified certainly in those publications that I've cited, and others that I haven't included. Antes de que Manuel me quite el tiempo, sobre el inglés, creo que es un tema muy interesante porque si bien no es una política educativa el solo inglés, ¿no? Sí hay los programas English as Second Language, cuando llegan estos jovencitos los meten a estos programas, pero también es un elemento de discriminación. Muchas veces no se les hace el examen, sino eres mexicano o de ascendencia mexicana, pues los meten al programa, a pesar de que ellos desde los 3 meses viven ahí. Hay deficiencias en el idioma y demás, pero hay esto. Entonces, lo que se ha visto en las escuelas es que han tenido que implementar programas multilingües, ¿no? Y lo más extraño es que lo que yo vi en los últimos tiempos es que están trayendo muchas personas de España para estos programas, para la gran población que hay con necesidades de bilingüismo. Entonces, a pesar de que, bueno, hay una gran capacidad de mexicanos que podrían ir, están trayéndolos de España, y entonces ahí hay otro choque cultural. Entonces son estos jóvenes que vienen de unas comunidades mexicanas o latinoamericanas, formadas en español por españoles con una perspectiva europea, más la cuestión de las escuelas, ¿no? Y luego la otra segregación viene por el mercado laboral. Si no hablas inglés, pues tus posibilidades disminuyen. Luego también en DACA hay una partecita de dominio de la lengua, y en el mismo censo, ¿cómo lo recogen? ¿No? ¿Es usted hablante suficiente, más o menos suficiente, no es suficiente? Entonces, esa clasificación de la población es como muy extraña. ¿Y qué pasará en el futuro? Pues en el futuro yo creo que el español está avanzando de manera impresionante. Entonces, no solamente en las escuelas y en la formación de las escuelas, sino por la presencia latina y por el relevo generacional que están haciendo los latinos frente a un no relevo generacional en términos demográficos de la población anglo, ¿no? Pero hay casos como muy difíciles que yo no me atrevería a pensar qué es lo que está pasando, pero solo te lo cuento así rápido. Es un chico cuya familia vienen del campo de Jalisco,
de un pueblitito que eran trabajadores agrícolas. El señor migra con sus 2 hijos porque lo abandonó la esposa, los niños llegan chiquititos y ellos son solamente monolingües, solamente hablan inglés. El papá no habla nada de inglés y habla un español muy rural. Y él se vuelve a casar con una mexicoamericana, en donde tiene otra influencia idiomática, digamos. Y entonces él habla solamente inglés, habla el esposo con la esposa un medio español con inglés, y ellos hablan con el papá no sé cómo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hacen esto? Entonces es una complejidad en un solo hogar, ¿no? Entonces... Muchas gracias. Pues sí, es una tarea fuerte, sí que, pero mira, el colegio desde que surge, digamos, el tema de la migración ha sido uno de sus grandes proyectos y estrategias de definición tanto institucional como académica, ¿no? Bustamante fue discípulo de Julián Zamora, un pionero de los estudios de migración y ha sido un eje central. Entonces, sí podemos explorar posibilidades, condiciones para pensar juntos. Sería cosa de convocar a más personas, de cómo darle sentido a un archivo como el que propone. Lo segundo es que esto lo venimos haciendo, el Festival Internacional de la Raza lo empezamos a hacer en el 83 y tenía este mismo sentido. La articulación de puentes entre la población mexicana y chicana a ambos lados de la frontera, con una estrategia que vincula narrativas y discursos, académico, artístico, reflexivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí queremos hacerlo, y el Gran México lo empezamos a hacer hace ya, esta es la 3ª edición, y tiene obviamente la recuperación de los conceptos de Don Américo, y del México de afuera y el Gran México, donde cada vez más hay que entender eso como una condición imprescindible para el desarrollo del proyecto nacional, que no podemos pensar un proyecto de país sin incorporar a ese México de afuera, yo diría ahora también a la América Latina de afuera. Entonces, sí queremos seguirlo haciendo y en eso estamos. Y bueno, en relación con el tema del lenguaje, la resistencia y la opresión, pues estos han sido elementos obviamente centrales en toda la historia de las resistencias sociales. En la Tempestad de Shakespeare, por ejemplo, Calibán aprende el idioma del dominador para poder también insultarlo, para poder enfrentarlo, para poder entender y cuestionarlo. Y la historia de lo que ha sido el uso del idioma como elemento de opresión, tanto en México como en Estados Unidos, solo doy unos pinceladas en términos de que efectivamente hay una historia compartida que parte de esa perspectiva de lo que fue el llamado, de lo que aquí se habló, el problema mexicano. ¿Qué era el problema mexicano? El problema mexicano era que desde las perspectivas de la aculturación y la asimilación que se fueron incorporando con las nuevas discusiones de la eugenesia, se hablaba de razas superiores y razas inferiores, y el lenguaje era un elemento determinante en esta, decisión política de quiénes eran inferiores y superiores. Y en este caso particular, 40% de los mexicanos que trataban de ingresar a las escuelas públicas en Estados Unidos durante este periodo, 30-40, eran rechazados por retrasados mentales. No eran políticamente correctos, no eran otras habilidades, otras capacidades. Y el retraso mental se justificaba por muchas investigaciones y después también tesis que lo demostraban, hasta que se mostró posteriormente que no eran las personas, sino eran los instrumentos que se utilizaban, que eran monoculturales, que eran monolingües, y que había una carga central en lo que tenía que ver con la experiencia que implicaba ese tipo de test. Que el ejemplo que ponemos, que al niño mexicano que llegaba de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, y le decían, díganos 3 ideas asociadas a la siguiente palabra, Navidad, se emocionaba y decía nacimiento, comida y familia. El profesor decía, tacha, es Santo Claus, arbolito y regalo. La respuesta. Entonces, hay toda una historia de cómo el lenguaje participa como elemento de la discriminación social, y esto siguió de distintas maneras hasta el 71. Terminó que era la ley que prohibía y que castigaba el uso del idioma español en las escuelas públicas, y se da este profundo desencuentro entre niños que en la escuela les castigaban o les lavaban la boca por hablar español, y en su casa su abuelito y sus papás solo hablan español. Un desencuentro muy fuerte que a veces derivó con la incomprensión del lado mexicano de nosotros
cuando escuchábamos hablar a un mexicano chicano y la gente se burlaba porque hablaba pocho, otra vez esa palabra, ¿no? Entonces, esta idea que generó efectivamente procesos de desencuentro, pero que ahora creo que estamos en un nivel donde se abren opciones. Pero esto no es solo en el caso de Estados Unidos. En el caso mexicano, también el idioma fue uno de los recursos centrales dentro de las estrategias asimilacionistas. Desde lo que fue el triunfo de la independencia, los liberales de inicio, como Mora, decían ya no hay indios, solo hay ciudadanos, y si hay gente atrasada en sus condiciones sociales es por sus características culturales y no porque sea un proyecto de nación que genera desigualdad. Esto ya para finales de siglo y principios del siglo XX entra lo que se señalaba voces de nuestros más connotados intelectuales, pero atrapados en esa estrategia de un mestizaje que estaba atrapado en las teorías de la asimilación y la aculturación. Pensar el mestizaje, como bien dice un texto que me entregó antes de morir, unos 3 días antes, Guillermo Bonfil Batalla, titulado La ideología del mestizaje o cómo el Inca Garcilaso anunció sin saberlo muchas de nuestras desgracias, tenía que ver con esa incorporación del indio muerto como elemento paisajístico, pero no los indios vivos como fuerzas actuantes vivas. Y ahí lo que tuvimos en todo ese proceso, donde entra ya Vasconcelos, efectivamente tenía que ver con una vocación universal, ilustrada, espléndida en lo que él hace en términos de lograr articular todo un grupo de personajes que van a generar referentes de un imaginario nacional, digamos Azuela, Martínez Guzmán en la novela, Rivera, Orozco, Siqueiros en el muralismo, bueno, y la novela también, Nelly Campobello, porque las mujeres siempre también quedan fuera de y también en la pintura. Entonces luego tendríamos particularmente en el caso de la danza, Nelly y Gloria Campobello, que genera las danzas de masas, esta cuestión impresionantes, digamos, antes de toda la experiencia del arte ese proletario socialista, con los obreros y los campesinos como actores, como Carabina 3030, esas experiencias. Entonces, esa es, digamos, una perspectiva que tuvo maravillosa Vasconcelos, pero también la idea de colocar lo que sería el tema de la alfabetización. Pero el tema de la alfabetización siempre ha tenido esa doble cara. No solo es la alfabetización, sino también es la aculturación de un sector de la población, la desindianización de la población, y ahí lo que tenemos es que un sesgo racista de Vasconcelos, que a lo mejor posiblemente a eso aludía Miguel León Portilla, porque nosotros revisamos la raza cósmica. Lo que nos plantea Vasconcelos es que la existencia de razas recesivas, razas que no deben de reproducirse, razas como los chinos que influidos por la moral confuciana se reproducen como ratas. Entonces, una serie de planteamientos que están. Entonces, cuando él plantea la tercera etapa de la raza cósmica, la etapa eugenésica, la etapa policromática, al final de cuentas es el elemento estético el que va a definir la reproducción, porque los feos no se van a reproducir, porque no van a querer reproducirse para no reproducir la fealdad. Y luego dice léanlo, dice, resulta repugnante ver afuera de las iglesias y oficinas de registro civil y observar que más del 90% de los contrayentes es gente fea. Esos no se van a reproducir en la etapa cósmica. Entonces, y yo siempre no lo puedo resistir, que los sondeos que he hecho con mis amigas indican que Vasconcelos seguramente se hubiera quedado sin descendencia bajo ese tipo de parámetros. Pero entonces tienes toda esta, digamos, perspectiva, y que él va colocando también en digamos, dentro de cosas maravillosas que hizo, tampoco es ese claroscuro, y lo mismo ocurre con Octavio Paz. Octavio Paz nos recrea desde su excelencia literaria, una dimensión en lo que sería el laberinto, pero quedamos atrapados en el laberinto paziano, y el problema, creo yo, Octavio Paz es que no entendía los códigos de la cultura popular. Que Octavio Paz, esto que trae esos grandes debates que plantea Raymond Williams en su desarrollo, de dónde emerge esa contradicción entre románticos e ilustrados, de los cuales deriva esta perspectiva de la alta cultura y la cultura popular. Y entonces, para Octavio Paz, por ejemplo, muchas de las cosas que él ve de una perspectiva muy folclorizante, pero no entiende aspectos centrales de la construcción de sentido de vida de la población, y queda muy atrapado también en la sentencia de Samuel Ramos. Entonces, por ejemplo, en Máscaras Mexicanas del Laberinto dice: el otro día me encontraba en la biblioteca de mi casa cuando
escuché un ruido en el cuarto contiguo y al preguntar quién anda ahí, la criada que recién regresaba de su pueblo me contesta, no es nadie, señor, soy yo. Entonces, por supuesto que yo siempre digo, esa mujer en un contexto distinto, soy yo comadre, soy yo mija, soy yo mijo, pero en esa relación tan asimétrica que construye paz entre la criada y el señor, el no es nadie, no es el sentimiento de inferioridad del mexicano, el no es nadie, es la asimetría, la desigualdad, el racismo, la diferenciación, digamos, clasista que existe y étnica en nuestra sociedad. Y posteriormente, en el Pachuco y otros extremos, Octavio Paz no ve nada de lo que yo les señalaba hace un momento, no está entendiendo esa emergencia de una cultura juvenil de resistencia que recupera elementos simbólicos de la cultura mexicana, que construye una estrategia también de resistencia en los nuevos contextos urbanos frente al racismo. Y creo que también en un primer momento muchos colegas del momento no entendían lo que esto representaba. También se vio como un asunto de separarse y después se fue entendiendo como un protomovimiento de recuperación cultural, de resistencia frente a ese racismo, porque acordémonos que la policía, cuando estaba el movimiento de los pachucos, que empieza en el 39, en El Paso, Ciudad Juárez, decía que ahí estaba la guerra más peligrosa que la que se estaba viviendo, la que se vio en la primera guerra, la primera y la que se estaba viviendo en la segunda. Entonces, esto lo coloco así, y un último ejemplo, Rafael Ramírez, para pensar, porque no es solo paz. Yo les había citado Guillermo Prieto, Amado Nervo, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, pero si nosotros vemos a Rafael Ramírez, el padre de la escuela rural mexicana, una figura entrañable que dijeron hay que llevar la alfabetización, el lenguaje, a los indios. Entonces dice, pero hay una frase en sus escritos políticos, dice, maestro, cuando vayas a las zonas rurales e indígenas, recuerda que ellos son seres humanos como tú, seres que han sido marginados porque no han tenido el acceso a la educación, a la cultura y el aprendizaje del español, que son las herramientas del desarrollo. Enséñales a leer, enséñales a escribir, pero nunca, por ningún motivo, aprendas tú la lengua, el idioma de los indios, porque entonces en lugar de impulsarlos al desarrollo, serás tú quien se envilezca. Y les puedo decir, estoy hablando, yo siempre digo, son los buena onda, no estoy hablando de los ojeis, son los buena onda. Entonces, y cierro simplemente, y tenemos la Comisión para la Defensa del Idioma Español, 7980, que la campaña es habla bien tu idioma, no te apoches. Esto es cercano. Pidieron una investigación al Colegio de la Frontera Norte, el colegio les dijo, ¿y qué tal si no es lo que tú esperas? Porque nosotros no estábamos de acuerdo. La investigación demostró que sus dos premisas, a mayor cercanía geográfica con la frontera, más uso de anglicismos y a mayor uso de anglicismos, menos identidad, pues que no era por ahí. Que el lenguaje y el uso de anglicismos, en el caso de México, está más asociado a la clase social y es más homogéneo el discurso de los empresarios de Tijuana y Yucatán y Ciudad de México que los de Tijuana, empresarios y los que habitan los sectores populares, las colonias más pobres. Y segundo lugar, que tampoco es cierto que el uso de anglicismos haga más o menos mexicano a la gente, que decir ok o bye bye no hace más ni menos mexicano a la población, sino que tiene que ver con otra serie de referentes desde los cuales se construye la identidad, y no entro ahora en esto. Y simplemente cierro con una anécdota. En una ocasión yo le preguntaba a Tomás Sierra Frausto, seguramente todos, la mayoría de ustedes lo conocen, gran amigo, y yo le decía, Tomás, a ver, aclárame, ¿por qué ustedes se han comprado tanto el discurso de Vasconcelos y de Octavio Paz? Cuando no es propiamente favorable para lo que podríamos pensar en la causa chicana, el movimiento chicano. Y él me dijo, mira Manuel, déjame contarte una anécdota. Dice, hace ya muchos años en una presentación de Dolores del Río, estaba mi amiga, y ahí no me acuerdo el nombre de la amiga que él me dijo. Y entonces ella, al terminar la presentación, se paró y dijo, gracias Dolores. Y dice, pero gracias ¿por qué? Dice, por demostrar que las mexicanas también podemos ser bellas. Entonces ella se queda y dice, en un contexto donde toda lo que fue el cine y la representación de los mexicanos desde perspectivas sumamente estereotipadas, Dolores del Río representaba una posibilidad distinta. Y dice, Vasconcelos y Paz para nosotros, cuando nos han educado para ser los trabajadores de los blancos, y cuando nos han dicho que nuestro desarrollo intelectual es inferior, pensar en dos figuras de talla
talla intelectual mundial reconocidos. Para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes tengan ese tipo de referencia. Esa fue la respuesta que me dio Tomás Ibarra, y me parece muy interesante para pensar por qué en este tipo de figuras, que insisto, tienen una obra maravillosa, espléndida, no pretendo descalificar. Lo que sí digo es que estos trabajos hay que revisarlos de manera muy crítica. Yo sé que he escrito mucho sobre estas figuras y de cómo efectivamente en gran parte no solo hay una incomprensión, sino hay un sesgo de clase que obnubila su mirada. Entonces, eso sería.